Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War y hoy les traigo video de análisis tras más de 30 días jugando Fate War. Ya habíamos subido al canal uno en los primeros 10 días con el propósito justamente de mostrarles un poco cómo iba yo con la cuenta, el progreso, cómo veíamos el juego, pero si bien estaba detallado y bastante completo, era más con expectativas a futuro, ¿no? Porque no teníamos mucha idea de lo que se podía venir. En este video la idea es ir un poco más a detalle y quizás ya sin tanta expectativa y más ir a lo certero, ¿no? Entonces mostrarles un poco cómo voy yo con el progreso de mi cuenta, cómo veo el juego, qué aspectos veo free to play, qué aspectos sigo viendo pay to win, responder alguna que otra pregunta del millón que seguramente todos tienen. Entonces, para empezar, yo creo que vamos a ir, como lo había hecho en aquel video, con el tema del progreso y el crecimiento tanto en construcciones, investigaciones y héroes, ¿no? Primero vamos con construcciones, ¿no? Es algo que en el early, yo por lo menos en esas primeras 2 semanas, lo noté, digamos, bastante accesible y free to play friendly para la mayoría, de alcanzar por lo menos un salón de líder nivel 20. Ya a partir del 20 se empezaba a complicar con los recursos, entonces no vamos a negarnos que el costo de construcciones para subirlas en cuanto a recursos es bastante elevado. Entonces el juego ya medio como que te obliga a o estar recolectando constantemente o justamente saquear recursos de otros jugadores quemándolos. Yo en mi caso tengo 10 millones de méritos, estuve bastante. Me llevó mucho tiempo realmente subir a Salón 25 sin cargarle tanto dinero. Y tuve que meterle bastante tiempo tanto a recolección como a saqueo de recursos hacia otros jugadores, ¿no? Y mucha cacería automática que me ayudó bastante, que también se obtienen recursos. Entonces, el coste de las construcciones ya se vuelve algo áspero a partir de Salón 20 y en adelante. Yo en mi caso, para que puedan hacerse una idea, de Salón 25 a 26 ya me pide 150 millones de cada recurso. Y las construcciones varían. Por lo menos las más importantes, que son las que se necesitan para subir el salón sí o sí, como la cabaña, porque te la piden justamente para subir la muralla, y quizás el sagrario también, rondan justamente en los 100 millones de recursos ya a partir de este nivel. Y las otras rondan a los 50 millones más o menos de recursos. Entonces, en cuanto a madera, piedra, hierro y alimentos, cuesta bastante. Ahora, a partir del Salón 25 hay como un nuevo recurso, que no es nuevo porque todos lo tenemos, pero quizás que es un punto negativo porque te empiezan a pedir este ítem, el plano enano, y cuesta gemas. Esto es muy de IGG, de poner primero restricciones con gemas y segundo edificios enfocados a subirse justamente con gemas o algo que se obtiene comprándolo con las propias gemas, ¿no? Valga la redundancia. En el caso del Salón de Guerra, por ejemplo, nos piden las insignias de la victoria, que como ven cuesta 10 gemas cada una. Entonces, son edificios que cuestan subirlos. Para un free to play es probablemente algo en lo que no quiere invertir y que el juego te va a obligar a subirlo, lamentablemente, porque Sagrario 24 al 25, por ejemplo, más allá de pedirnos todos los cuarteles, agradezco que no hayan puesto el de jinetes, porque ahí sí sería para pegarse un tiro, pero te exigen el Salón de Guerra a nivel 25. Entonces ya nos exigen que gastemos gemas en algo que quizás no todos queremos subir. Yo en mi caso a mí me viene bien porque igual no soy rally líder, pero quizás a futuro pueda hacerlo, ¿no? Pero un free to play no es algo en lo que aspire, ¿no? No es algo en lo que se quiera centrar ser un líder de rally. Entonces el Salón de Guerra no es tan útil y nos obligan a justamente a subirlo por lo menos a nivel 25 para empezar con las T5, ¿no? Porque es necesario el Sagrario al 25. Entonces son bastantes gemas. Y es lo mismo con las construcciones que les decía, que les van a empezar a pedir estos planos. Esto es un solo plano de 24 a 25. No sé cómo será futuro. Y cabe destacar que si pensaban que el nivel máximo de Salón de Líder es 30, sí, es 30 por ahora. Pero luego sigue. Tengo información de jugadores de la beta que ya han filtrado que hay hasta nivel 40. Entonces hay una fase que es de 30 a 35 y otra fase que se va a abrir de 35 a 40. Ojalá no sea en un futuro cercano, pero para que se vayan haciendo una idea de lo que se puede llegar a venir de acá a 6 meses, ¿no? Entonces es importante que suban sus construcciones y traten de mantener un nivel de actividad elevado en cuanto a la recolección, porque si no se van a atrasar posiblemente bastante. Ahora, tip que les voy a dar igual, para que no se anden gastando todas las gemas, y me lo salteé sinceramente en las primeras semanas, fue error mío.
Lo pueden encontrar tanto en el comerciante, que es la tienda de méritos, o van al VIP y también la pueden encontrar, si no tienen el comerciante abierto, en el carrito de compras y ahí les sale de nuevo la tienda de méritos. Porque, como pueden ver, les van a dar insignias de la victoria y pruebas de dominio bestial, esenciales para subir estos edificios que cuestan gemas. Entonces, es importante que ustedes traten de hacer méritos semanalmente, una X cantidad. Yo, error mío, no lo hice en las primeras 3 semanas, me centré en subir mis construcciones y no ataqué a nadie, tuve 0 méritos por 3 semanas y me perdí de estas recompensas que son semanales, son 2 por cada una que se puede comprar, así que son 1000 insignias de victoria semanales, yo me perdí 3000 y son muchas gemas. Lo mismo para las pruebas de dominio bestial para el cuartel de jinetes, ¿no? Y también pueden encontrar justamente conocimiento y monedas de oro que son súper útiles en esta tienda, así que échenle un ojo a esto. Es muy pero muy útil la tienda de méritos, la verdad. Si no quieren atacar a otros jugadores, pueden armarse una cuenta granja y farmear méritos de esa forma, ¿no? Es otro método bastante utilizado por jugadores. Entonces, en cuanto a construcciones, lo veo ya complicado, se empieza a poner difícil, pero nuevamente depende mucho del nivel de actividad que uno tenga. Parece difícil, pero tampoco podemos aspirar a tener un castillo maxeado en el primer mes. Es un juego claramente a largo plazo, uno tiene que pensar que es normal que le pueda llevar medio año o un año maxear el castillo. Entonces hay que mentalizarse eso. En cuanto al progreso de investigaciones, es lo más balanceado del juego, sinceramente, porque cabe destacar, igual antes de entrar a investigaciones, una ballena sí puede conseguir acelerar mucho su progreso en cuanto a las construcciones. Compra muchos paquetes de recursos, aceleradores, maxea el castillo y listo. Ahí le saca una ventaja tremenda a cualquier persona. Pero en cuanto a estadísticas no saca mucho. Lo único que te va a sacar es en cuanto al límite de soldados, como pueden ver, que se va incrementando a medida que uno va subiendo de salón. Pero más allá de eso, va a tener un poco más de poder, pero nada que afecte estadísticas. Los únicos edificios que afectan estadísticas son la mansión del líder, que les cuesta a todos lo mismo. Una ballena no puede acelerar esto, es una cuestión de actividad suya, que es importante que mantengan justamente sus pollos, conejos, lo que ustedes tengan para subir justamente este edificio por las estadísticas que provee. Y la otra construcción, que sí que es un poco más pay to win, son los altares, porque cuestan oro subirlos, ¿no? Y es muy probable que un free to play o incluso un low spender no quiera gastarse el oro ahí y realmente lo quieran hacer en lo que importa, que son las investigaciones, que es a lo que íbamos. ¿Por qué digo que está tan balanceada las investigaciones? Porque ya pasó más de un mes y todavía seguimos con T4 todos en nuestro servidor. Es decir, hay ballenas de 70, 80 millones ahora mismo. Estamos en un estadio de leyendas compartido con otros servidores. Para que ustedes se hagan una idea, jugadores de 80, jugadores de 70 y varios más de esos mismos rangos de poder son jugadores que todavía conservan las tropas T4, no llegaron a T5. Entonces, si estos jugadores que me sacan el doble de poder todavía no tienen T5, es un buen indicio de que está bastante balanceado. Ahora, lógicamente, esos jugadores de acá a un mes, si compraron todos los paquetes de la tienda, ¿es posible que lleguen a T5? Y yo creo que sí, ¿no? Pero mi punto a favor o positivo que yo veo acá es que no voy a estar un año atrás de esa gente. Es decir, si ellos lo desbloquean en un mes, quizás yo en 2 meses llego a T5. Porque parece que no falta mucho acá, pero falta mucho, chicos. Porque para punto de salud les va a pedir que tengan todas estas en nivel 5. Pero para T5, yo no lo voy a mostrar acá porque no me deja, pero me lo pasaron jugadores de la beta. Para desbloquear la T5 van a necesitar subir puntos de salud, ataque y defensa a nivel 10. Es decir, al máximo. Y para subir justamente estas 3 van a tener que subir puntos de salud a nivel 10 también. Ataque y defensa déjenlas al 5, ya se los digo como tip, no hace falta que las suban al 10, pero puntos de salud se los van a pedir al 10 y todo esto para recién ahí poder desbloquear T5. Además del Sagrario 25, que necesitan justamente subir el salón de guerra como les había dicho. Entonces, por eso es que está bastante balanceado, porque es muy probable que una de estas ballenas ya estén en estas instancias, ya deben ir por la mitad de camino, seguramente 5 de 10, entonces de acá a un mes es posible que obtengan T5, pero yo estoy confiado de que quizás de acá a 2 meses yo también las puedo llegar a obtener. Y no estamos hablando de una gran inversión de dinero, ¿no? Sinceramente, incluso un free to play puede aspirar a llegar a T5 en menos de medio año, ¿no? Entonces, por eso insisto con que es algo que dentro de lo que cabe está bastante balanceado, comparado a otros juegos en donde quizás uno consigue el máximo tier de tropas invirtiéndole 10.000 o 15.000 dólares al juego y en los primeros días ya están maxeados. Acá no es así. Entonces, bastante interesante eso en cuanto al apartado de milicia. Lógicamente para económicos y enfrentamiento de clanes es más de lo mismo. Se abre justamente esto a partir, creo que ya a partir de la segunda o tercera semana que sale el evento de enfrentamiento de clanes, ya ahí estas tecnologías empiezan a tener un poco más de valor. Sobre todo este primer
tecnología de cofres avanzados, les diría que las desbloqueen y si pueden llegar a cofre superior de a poco, bien. Pero, lógicamente, tiene un consumo de oro que quizás no todos quieren hacer, ¿no? Ahora, vamos con el progreso de héroes. En cuanto a los héroes, no voy a ser redundante en que es difícil o fácil. Sinceramente, y como lo dije en el primer video, va a depender mucho de su nivel de actividad y sobre todo de la cacería que ustedes hagan. Va a ser muy fácil si ustedes ponen cacería automática. La realidad es esa, subir un héroe a nivel 60 es muy pero muy sencillo con cacería automática. Lo demostré en esos primeros videos que subí en las semanas y yo prácticamente tengo todos al 60. Estos últimos no los tengo al 60 porque yo no quise, los estoy subiendo de a poco, pero si quiero me gasto 10.000 gemas en vigor, pongo cacería automática y los termino de subir. Entonces, subirlos de nivel no es difícil, subirles las estrellas tampoco es difícil, van a conseguirlas justamente las posibilidades, digamos ¿cómo se llamaban estas? Perdón. Las insignias para subirle las estrellas se consiguen a través de la cabaña, como pueden ver. Entonces, no es difícil subirle las estrellas tampoco. Y las habilidades, diría que no. Lógicamente, para un free to play es algo complejo, sí, porque hay que jugar con cabeza en ese sentido. Saber que lo que vayas a invertir, tanto de recuerdos universales como de recuerdos de héroe, sean en los héroes adecuados o correctos y que estén en el meta. Que ahora vamos a entrar con el tema de los héroes que a mí me preocupa, ¿no? Porque con los héroes lo que pasa es que si bien es fácil subirle las estrellas, las habilidades y el nivel, incluso con el paquete de $20 semanal de Viaje del Destino, que nos dan 100, bueno, yo no lo tengo acá, pero era el de Rorro en esta semana, te dan 100 recuerdos, así que es súper útil si pueden comprar eso semanalmente. El tema es que metieron héroes nuevos tras 30 días de juego. Eso sí que me preocupa porque yo, y bajo mi perspectiva personal, no estaba mal la cantidad de héroes que ya había en el juego para empezar. Yo no hubiera metido a los héroes tan temprano, pero bueno, decisión del juego lógicamente. Sí que me parece un poco agresivo que hayan metido 2 héroes nuevos 30 días después. Es decir, y 2 héroes que son meta, no es que son 2 héroes que son malos. Metieron a Jisun Jin y metieron a Rorro. De hecho, en la beta no estaban estos dos. Amaterasu tampoco estaba, pero bueno, la vamos a contar porque la introdujeron en la segunda semana. Pero sinceramente son 2 héroes meta que ya te obligan a quizás cambiar tu pensamiento que tenías acerca de en dónde invertir tus recursos, ¿no? Alguien que quizás se quería armar una marcha, no sé, con Karl y Ball, o estaba pensando en un líder supremo, de repente te meten estos héroes y te cambian todo el panorama. Entonces, yo, por eso es que, como verán en la cabaña, yo sigo juntando las lustelias especiales porque nunca se sabe qué pueden llegar a meter. Estoy acostumbrado que en este tipo de juegos, 2-3 meses después de su lanzamiento, metan héroes rotos, que es necesario maxearlos. Entonces, voy a tener mucha paciencia con eso, sinceramente, a menos que salga un muy pero muy buen combo en la cabaña, prefiero juntarlas hasta que salga lo que les dije. Y lo mismo va para los recuerdos universales. Me encantaría subir y maxear a Amaterasu, pero prefiero esperar a que salga el festival de nuevo, subirla a poco y guardarme mis recuerdos universales por si sale algo extremadamente roto y que va a ser necesario, porque al haber lanzado los desarrolladores estos héroes nuevos, le da ese toque de impredecibilidad al juego, ¿no? Es bastante impredecible y no sabemos si el día de mañana nos meten 2 o 3 héroes más. De hecho, se filtró una heroína de Jinetes de Bestias de pelo blanco que puse una foto cuando subí el video de héroes equilibrados y Rorro ni siquiera estaba entre los héroes filtrados y la introdujeron. Entonces, por eso les digo, es bastante impredecible el asunto y eso es preocupante. Quizás es un aspecto negativo que yo veo, más que nada para los free to play o low spender. Disculpen si se escucha un sonido de fondo. Porque, como les digo, el free to play o low spender juega con mucha cabeza y tiene que saber bien en qué invertir sus recursos. Si se equivoca, no hay vuelta atrás. Entonces, por eso es que digo que es un aspecto quizás negativo. Ahora, en cuanto a subir los héroes, te puedes equivocar, no es tan complejo subirlos porque el juego ofrece igual varias formas de obtener lustelias para justamente tirar en la cabaña, también recuerdos universales. Este evento de grito de guerra lo tienen que completar todos los días porque son 2 recuerdos legendarios a diario, 10 lustelias a diario, tienen que llegar a VIP 9 sí o sí para conseguir más todavía, completar sus caravanas es súper importante para conseguir justamente las lustelias o los recuerdos en mi caso, como pueden ver. Entonces, el juego da muchas opciones para subir los héroes. La realidad es esa, no es tan complejo. Pero hay que elegir con cabeza, ¿no? Ahora, en cuanto a mecánicas de juego y eventos, el primer mes, como ya sabrán la mayoría, es todo
entre el reino, es una competencia interna, ¿no? Los eventos de Jotunheim, los eventos de enfrentamiento de clanes, el estadio de leyendas, es todo en su propio reino y de ahí se generan muchas guerras civiles, de hecho. Entonces, el primer mes, la verdad, para mí fue bastante divertido. Hubo guerra civil en mi reino, estuvo bastante útil para justamente aprender las mecánicas de combate, pero lo bueno es que ya a partir de los 30 días, uno ya está en zona 3, ya desbloquearon el trono, ya hay un rey. Empiezan los eventos entre otros reinos, que es lo que nos importaba, porque el único que teníamos era el de reino entre reinos, que no lo tengo por acá, que era el de 5 contra 5, para enfrentarnos con otros reinos. Pero era bastante básico, era jugadores contra jugadores, ni siquiera era un reino o alianza contra alianza. Entonces, ya después del primer mes, sí que se vienen justamente los eventos entre otros servidores. Y acá voy con este mail, que es el que lo mandó el rey, que aparentemente tiene información bastante confirmada, no sé si de desarrolladores o de alguien que le pasó la data, pero bueno, es justamente el rey y acaba de anunciar que justamente a partir del lunes, para por lo menos nuestro servidor, que es el 8, la batalla de Jotunheim y el enfrentamiento de clanes va a ser entre servidores, así que punto a considerar. Y también hace un spoiler, que esto no sé qué tan verdadero es, pero de un posible KvK 8 contra 8. No sé si con un mapa grande, pero seguramente es posible que haya un reino entre reinos entre los servidores 1 al 8. Nuevamente, tómenlo con pinzas, no sé qué tan verídica es la información, pero bueno, no suele equivocarse el jugador. Entonces, eso sería la gran mayoría de cosas que quería abarcar. Ahora, para redondear y siendo sinceros, si alguien me pregunta si el juego es pay to win o no, la respuesta es claramente que sí, pero quizás no es la pregunta correcta, porque al instalar este tipo de juegos la gran mayoría de nosotros sabemos que tiene compras incorporadas, entonces ya te está avisando el juego que va a tener compras. Nos está aclarando que no va a ser free to play, que la mayoría de publicidad que uno puede llegar a ver no va a ser tan verídica, entre comillas. Y las recomendaciones, porque muchos de nosotros venimos por recomendaciones de otros jugadores que nos han dicho no, es más free to play el juego. Quizás está un poco erróneo decir que es free to play, sino que es más free to play friendly. Esa sería la correcta aproximación, digamos, ¿no? Yo lo aproximaría por ese lado. Pero la realidad es que, lógicamente, alguien que le carga dinero siempre va a tener ventaja en este tipo de juegos. Es algo que tendríamos que tener asumidos la mayoría de nosotros si vamos a instalarlos, ¿no? Entonces, ahora, si nos ponemos a compararlo con juegos de la competencia, yo ahí sí, bajo mi punto de vista, por ahora es muchísimo más barato / accesible el Fatewar que esos otros juegos. Porque, sinceramente, los únicos puntos serios que yo veo a favor para un pay to win o un spender son, por un lado, las estatuas, que lo pronuncié en el primer video. Está complicado subirlas a nivel 10, la realidad es esa. Conseguir los fragmentos estos cuestan paquetes o eventos en específico en los que hay que recargarles. De hecho, creo que hay un evento ahora, de la ballesta. Si no me equivoco, creo que dan fragmentos. Pero mi punto es que justamente cuestan dinero subirlas. Y no es tan accesible subirlas a nivel 10, la realidad es esa, ¿no? Por lo menos las moradas, doradas y la roja. Y es muy posible que a futuro metan más de estas. Entonces, ese sí que es un aspecto que yo veo pay to win y lo sigo viendo, lo voy a seguir manteniendo desde el primer día. Después, el códice, que no lo dije con las construcciones y se los dije que se los iba a decir, porque a partir de Salón 25 se desbloquea esta hermosa construcción que se llama Estela de Héroe. Y si ustedes se pensaban que maxear un héroe era subirle las habilidades, las estrellas y el nivel, se están equivocando. Yo me llevé esta sorpresa, no me gustó nada, y esto sí que es otro aspecto que vamos a agregar al listado de puntos negativos y pay to win del juego, porque cuando abrimos, como ven, están todos los héroes del juego acá, los que están ahora mismo por lo menos. Es posible que agreguen más, ya sabemos. El tema es que cuando ustedes maxean un héroe, yo en mi caso tengo a Vol maxeado de sus habilidades, les va a salir esta hermosa pestaña de ascensión de códice. Y como pueden ver, dan estadísticas, que al fin y al cabo, si uno maxea construcciones, maxea investigaciones y los héroes, las que pasan a importar son las estadísticas que ya son un poco más pay to win. Y en este caso entra este aspecto. Nos piden 100 recuerdos para subirle una de las 6 estrellas. Ojalá que esto no sea
Me están mandando mensajes a lo loco. Ojalá que esto no sea tan negativo, ¿no? Que no sea en forma ascendente y que la segunda estrella sean 200, 300 y 600 para la última. Espero que sean por lo menos solo 100. Aún así es algo bastante negativo porque conseguir 100 recuerdos de un héroe que uno que ya pensaba que lo tenía maxeado no es tan sencillo y no es una inversión que todos estén dispuestos a hacer. Entonces, nueva cosa o punto que yo veo pay to win del juego, sinceramente, esto de las estelas de héroes. Igual es útil en el sentido de aquellas personas que quizás maxearon sus héroes y seguían obteniendo fragmentos y que quizás pensaron que no les iban a dar utilidad. Bueno, tienen una utilidad. El tema es que necesitan bastantes para maxearlos. Y no sé con exactitud cuántas estadísticas provee la última estrella, pero la primera, como pueden ver, llega hasta un 0,7%. Que, si sumás todos los héroes, termina siendo una estadística interesante. Luego los altares, lógicamente lo veo otro aspecto pay to win porque no todos se pueden dar el lujo de subir justamente esto. Cuesta monedas de oro, el oro es dificilísimo de conseguir si no le gastan dinero al juego porque se consigue solo a través de Casa de Comercio, que es muy importante que la suban a nivel 20 porque van a desbloquear justamente más solicitudes y actualizaciones. También se consigue a través de tiros en la cabaña milagrosa, como pueden ver se obtienen monedas. También se pueden obtener a través de justamente las tiendas de méritos en este caso. No son muchas, pero si lo suman semanalmente, la verdad que no está mal porque son, si no me equivoco, unas 750.000 monedas de oro. Así que son útiles. También se consiguen a través de la recaudación de impuestos. A diario ustedes van a tener una X cantidad que las van a hacer gratis y después cuestan gemas. Y esto quizás es algo que es un lujo que no todos se pueden dar, ¿no? Gastarse 5.000, 6.000 gemas a diario. Si bien parece útil, porque la verdad yo lo hice un par de veces y te dan como 2-3 millones de oro, no está mal. Justamente es algo que quizás no todos se pueden dar la posibilidad de hacer, ¿no? Sobre todo, nuevamente, los free to play que van a tener que gastarse gemas en el salón de guerra, van a tener que gastarse gemas en el VIP, porque VIP 10 es importante para activar la recolección automática, que no lo dije, pero llegué hace 2 días, creo, 2-3 días, y súper útil la recolección automática, se la súper recomiendo. Yo la dejo 12 horas, me voy a dormir y me levanto y tranquilamente tengo 40 millones de cada recurso. Entonces, súper, pero súper útil. Sobre todo para aquellos que no puedan estar conectados todo el día, ¿no? Entonces, puntazo a favor a recomendar. Lógicamente, les va a llevar tiempo llegar a VIP 10. Pero se puede igual. Free to play se puede. Si invierten todas las gemas desde el día 1 en el VIP 10, se puede. No es nada imposible. Y después, bueno, van a tener eventos como el del pacto mensual que también les van a dar la posibilidad de obtener oro, sobre todo en la boutique, como pueden ver acá. Acá están, son bastantes. Lógicamente, muchos de ustedes van a ir por Ji Sun-Jin. Por lo menos desbloqueen Ji Sun-Jin, se lo súper recomiendo. Héroe rotísimo, sobre todo para la defensa. Y ya después, quizás no vale tanto la pena conseguir más fragmentos de Ji Sun-Jin porque es relativamente fácil conseguir los recuerdos universales, lo van a poder subir de a poco. Quizás me iría por el oro si lo necesitan, ¿no? O las insignias de la victoria y pruebas de dominio bestial para ahorrarse muchísimas gemas a la hora de subir esos edificios, ¿no? El punto es ese, ¿no? Y después, la armadura, otro aspecto que lógicamente lo veo pay to win. Tampoco es tan excesivo igual porque, como les digo, llevamos un mes de juego. Las ballenas en mi servidor creo que tienen como mucho armadura morada. Exacto, miren, este jugador sigue todavía con armadura azul a 1 estrella y tiene alguna que otra morada. Mason creo que tiene mejor igual. Tiene 3 moradas, pero mi punto es que no están con la armadura máxima, que es justamente la roja. Como ustedes saben, hay armadura roja, máximo tier. Entonces, está agradable y me gusta que pasado un mes no hay gente que todavía tenga ni siquiera una pieza legendaria. Yo todavía tengo todas las piezas subiéndolas a azul, me falta la última y ya empiezo a subirlas a morado. Entonces, lógicamente tuve un nivel de gasto de un low spender, mid spender, pero es posible que un free to play quizás esté ya en el rango de por lo menos toda la armadura verde seguro y estarán subiendo sus armaduras azul, ¿no? Entonces, lo veo pay to win y a la vez no tanto. Lógicamente, pueden subir más rápido comprando los paquetes de armadura. Estos por acá, por ejemplo, se compran, creo que son 10 de estos a la semana y es muchísimo. Más otros tantos que van saliendo. Creo que en el VIP 11 y 12 también les dan armadura. Hay una ruleta de armadura que es buenísima. La verdad que la recomiendo. No salió acá, tampoco la grabé cuando salió, pero es bastante útil para aquellos que les interese subir la armadura. Guárdense las gemas para esa porque
no está nada mal, la verdad es esa. Entonces, y para ir cerrando, y como les dije en aquel video de análisis tras 10 días jugando a Fate War, la paciencia es clave, chicos. Va a ser clave para jugar este juego, todos los de su tipo, incluso en sus vidas. Quizá me pongo un poco filosófico con esto, pero la paciencia, ya saben, es una virtud que quizás no todos pueden tener, pero deberían intentar tenerla, porque sinceramente en un mundo donde todo ocurre inmediatamente o con rapidez, cuestión de segundos, y que todos quieren las cosas ya, que todos estamos ansiosos, aprender a esperar, tener perseverancia puede marcar una gran diferencia a futuro y va a dar sus frutos. Es decir, yo estoy siendo muy, pero muy paciente con la cabaña milagrosa. Me encantaría gastar todas estas lustelias, conseguiría un montón de recuerdos de héroes, incluso estoy seguro que podría desbloquear a Karl. No sé si ha reído a Helda, todavía nadie me pudo confirmar si salen, pero bueno, si alguna vez les sale un fragmento, recuérdenmelo. Pero bueno, podría justamente conseguir un montón de recursos, aceleradores, gemas, y estoy siendo muy paciente al no usarlas. Lo mismo con los recuerdos universales, me encantaría maxear a la Materasu o al propio Jin que acaba de salir, pero voy a ser paciente porque sobre todo tengo un poco de desconfianza con los desarrolladores que ya lanzaron 2 héroes en 30 días. Entonces no sé lo que puede pasar de acá a otros 30 días. Y lo mismo va para las construcciones, ¿no? Quizás no en cuanto a la imprevisibilidad, porque yo ya les dije que hay un límite de castillo que llega hasta 40, entonces ustedes ya lo van a saber cuando vean este video, pero es cuestión de tener paciencia para subirlos, ¿no? Es decir, no es que es imposible alcanzar esos rangos de nivel de castillo o incluso las investigaciones a su máximo tier, que en el caso de milicia es hasta T6, pero para que sepan, y otro sneak peek que les hago, hay T7. No en investigaciones, creo que se consiguen de otra forma, pero hay T7, así que para que lo vayan sabiendo, ¿no? El propósito igual de todos estos videos que siempre trato de poner de fondo es ayudarlos a ustedes, sobre todo a aquellos que quizás no están en la misma línea de tiempo que yo jugando y están empezando recién ahora o van a empezar a futuro. Quizás esto lo ve en un año alguien y está empezando a jugar y le va a ser súper útil porque va a saber con lo que se va a encontrar en los primeros días de juego y en los que siguen, ¿no? Ojalá el juego introduzca el KVK 8 contra 8, es algo súper esperado en este tipo de juegos. De hecho, es posiblemente el evento más divertido de jugar, sinceramente. Y seguramente si lo introducen lo estaremos trayendo al canal, ¿no? Pero la realidad es esa, chicos. Paciencia. Así que vamos a ir cerrando el video por acá. Espero que les haya servido. Déjenme en la caja de comentarios cualquier duda o comentario que me quieran hacer y lo estaré leyendo, ¿no? Así que nos veremos en el que sigue y hasta luego.